Contraloría General de la República entregó un informe que acredita anomalías en más de 3.000 casos de exonerados políticos que fueron certificados por Isabel Allende, Camilo Escalona, Mario Smith y Jorge Insunza, entre otros. Mientras el gobierno seguirá investigando el caso, la oposición ha tratado de bajar el perfil de un hecho que es sin duda grave. Los detalles en el comentario de Nivaldo Mochati desde Radio Bio Bio. La denuncia que se desprende del informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la caracterización de personas como exonerados políticos es un hecho gravísimo. Recordemos que la Contraloría analizó una muestra que tomó y cuestionó la condición de unos 3.000 exonerados y los pagos por cerca de 60 millones de dólares a personas que no reunían los requisitos para optar a esas pensiones. Por ahora lo que ha hecho la Contraloría es detectar irregularidad administrativa, o sea, no ha enviado el asunto a los tribunales porque aparentemente no ha detectado eventuales delitos. Pero el Ministerio del Interior sí ha enviado los antecedentes al Ministerio Público para que indague, para ver si allí hay delitos. Lo ocurrido pone sobre la mesa un acontecimiento terrible de la dictadura militar, o mejor dicho, dictadura cívico-militar, que fue el despido de funcionarios de manera arbitraria y simplemente por razones políticas. Digamos que a muchas de las víctimas de esa arbitrariedad les costó un mundo probar su condición de exonerado político. Digamos que no era fácil, no tenían documentos que probaran esa condición, la dictadura no dejó constancia, por ejemplo, de muchos despidos, a veces no había ni siquiera un documento de por medio, y piénsese por instante lo que le podría haber ocurrido a un exiliado recién retornado al país, sin documentación alguna de su pasado en Chile, para probar lo que había sido su vida laboral, y no solo eso, sino que además las causas de un despido. Fue entonces que los partidos políticos, o muchos partidos políticos, aportaron antecedentes de militantes o de cercanos de que fueron exonerados. Pero parece que la falta de rigor fue evidente, porque muchos parlamentarios, muchos políticos también, testimoniaron que tal persona había trabajado en tal empresa durante tal periodo de tiempo. Algunos fueron un paso más allá y dijeron además que habían sido exonerados por razones políticas, pero esto aparentemente se hizo con poquísimo rigor. Pero lo que flota como sospecha, y hay algunos antecedentes que lo demostrarían, es que más que falta de rigor aquí también hubo abuso. Por ejemplo, abuso. Miremos del otro lado, abuso de gente afín a la dictadura, que trabajó para ella y que ahora se ha declarado como exonerado político, que recibe una pensión y lo que constituye simplemente una burla. Por ejemplo, hay parlamentarios que alentaron el golpe y que luego trabajaron con el régimen militar, Sergio Fejarpa, que aparece como exonerado político. Incluso en algunos correos circulan varios nombres, uno de ellos es de quien fuera el presidente del movimiento pinochetista independiente, a fines de la dictadura, Ricardo Manuel Valenzuela Barros, como también exonerado político. Peor todavía, se habla de que hay ex agentes de la DINA que lograron ser incorporados a este listado de exonerados políticos para tener una pensión. Pero estas irregularidades que recién hemos mencionado, que son frescura y simplemente robo, que es algo gravísimo también, no tiene que servir para ocultar el cuerpo central de la denuncia de estos días, que es la incorporación al cuerpo de exonerados políticos a gente que no lo fue, y que fueron incorporados por razones políticas, sirviendo esto para beneficiar a militantes o simpatizantes de partidos políticos de la actual oposición, o sea, de la Concertación y del Partido Comunista. El que muchos parlamentarios, el número mayor lo tendría incluso Isabel Allende, entregaran certificados testimoniando a favor de determinadas personas su condición de exonerado en época preelectoral, hace que esto suene aún más miserable. El candidato a senador y ex secretario del Interior, Felipe Arboe, habló de show político. Yo creo que no hay mayor show que hacerse el leso frente a eventuales delitos de corrupción. La probidad a estas alturas debiera ser una condición esencial para que alguien llegara al Parlamento. Cuando la política se ha degradado tanto como en nuestro país, uno finalmente termina preguntándose, ¿esta persona merece estar en el Parlamento no tanto por su idea, sino ¿es honesto, es probo, va a robar, no va a robar, va a pitutar a sus amigos, sí o no? ¿Será vulnerable a la corrupción? Bueno, Arboe califica desde esta simple exigencia de probidad si él considera que una denuncia de corrupción es un show político. ¿Es celoso Arboe respecto a la corrupción? ¿O para él toda denuncia de corrupción es un show y por lo tanto tiene que descartarse? El que determinados sectores, léase en este caso la derecha, pretenda sacar provecho político de este asunto, no tiene que servir de excusa para echar tierra sobre esto que es un escándalo. Hoy día, por ejemplo, el expresidente de la República, Ricardo Lagos, hizo un llamado a elevar el debate y que no intentemos empatar cada cosa si no se construye un país. Y uno se pregunta si lo que pretende Ricardo Lagos, al hacer este llamado a elevar el debate,
es a hacerse leso con la corrupción, a echarle tierra a este asunto, a convertirse incluso en cómplice de ella, ocultándola. Otro político, el ex senador Jaime Gazmuri, dijo que estamos frente a una minucia y no a un fraude a gran escala. Probablemente Jaime Gazmuri se acostumbró a malgastar ¿cuánto es la dieta de un senador? 8 millones de pesos. Eso percibía como senador. Sin contar las asignaciones que servían para contratar muchas veces a cercanos, ¿no? Que hacen que la suma suba a unos 14 millones de pesos mensuales que dispone un senador. Bueno, probablemente Jaime Gazmuri se acostumbró a esos 14 millones y por lo tanto considere que malgastar o robar 60 millones de dólares sea una minucia. Qué bueno que Gazmuri no esté en el Senado, porque podríamos tener un senador acostumbrado a derrochar 60 millones de dólares, o incluso más todavía, a amparar chanchullos por 60 millones de dólares. Ahora, en todo esto hay un hecho que es tristísimo, que es triste para lo que es la historia de nuestro país, y es que los verdaderos exonerados expusieron la existencia de irregularidades hace mucho tiempo. Ellos se acercaron a los gobiernos para decir que habían falsos exonerados que estaban lucrando, buena la palabra, ¿no? Lucrando con una condición que no era tal. Por ejemplo, aquí en Radio Bio Bio, Raúl Selpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Expresos Políticos de Chile, dijo que estas denuncias datan del año 1998 y que luego de más de una década todavía no tienen respuesta. Selpa cuenta que al primer gobierno al cual se le hizo una denuncia fue al de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Posteriormente se le hicieron a los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Y dijo textual: ninguno de estos gobiernos actuó en favor de los intereses de las reales víctimas. Y apuntemos, reales víctimas. Aquí hay víctimas reales. El problema es que fueron dejadas aparentemente al margen. ¿Y por qué? Porque pusieron por delante el interés de ciertos compinches políticos, por delante que el de las verdaderas víctimas, porque a ese nivel de deshumanización los llevó este acto de corrupción. Da pena constatar que gobiernos salidos de la lucha antidictatorial no hayan querido creerle a gente que de verdad fue víctima de la dictadura. No se les creyó o no se les quiso creer para seguir entregándoles a amigos, a falsos exonerados, a operadores políticos sus pensiones que eran dádivas políticas. Ese fue el nivel de degradación al que se llegó. Tanto fue permeada un sector, no generalicemos, pero algunos personeros de la actual oposición por la codicia del dinero y del poder. En la elección presidencial pasada, muchos analistas dijeron que más que Sebastián Piñera hubiese ganado la elección, lo que había ocurrido era que la Concertación había perdido la elección. Y que la había perdido, entre otras cosas, por hechos como este, ¿no? Por tener una suerte de laxitud, de tolerancia ante hechos puntuales, y destaco el puntuales, hechos puntuales de corrupción. El que la actual oposición se defienda minimizando el asunto, tendiendo cortinas de humo, asumiendo defensas corporativas, a uno le hace sospechar que estos 4 años en la oposición han pasado muy rápido y parece con muy poco aprendizaje.